por la pantalla. Ya Encantada de estamos saludarte a ti listos. y a todos los colegas. Hola Gracias. Martín, hola Juan ¿Qué Pablo. tal, Jorge? ¿Qué tal, Saludos, Bernardet? Martín. Juan Pablo, Bernadette, ¿cómo saludos a están? ¿Qué todos. tal, Bruno? ¿Tanto tiempo? El embajador Bruno aquí está, Ya está con efectivamente. nosotros y también está Leire. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal, Leire? Hola, Leire. Buenos Hola días. Leire, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Bueno, ustedes me indican. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a iniciar la transmisión a partir de este momento. Bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas, Jornada Internacional de Diálogos sobre el 10º aniversario de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México. Por favor, no dejen de enviarnos sus mensajes a través de las redes para conocer su perfil, de qué ciudad se conectan, etcétera. Esta mesa es particular, esta mesa es muy relevante, se intitula La institucionalidad de la cooperación internacional para el desarrollo. Es un gran tema, es un gran acierto que el primer ejercicio de estas jornadas se adapte precisamente al tópico de la institucionalidad. Para mí la institucionalidad es el diálogo vertebral de la política de cooperación internacional para el desarrollo, junto a otros ingredientes, desde luego. Pero bueno, en la academia sabemos que en la institucionalidad no son solamente normas o agencias de cooperación. Desde una perspectiva académica, el liberalismo institucional, como teoría de las relaciones internacionales, estudia precisamente a las instituciones internacionales que a través de sus distintas figuras encarnan el precepto de la institucionalidad. Y básicamente las instituciones internacionales son normas e instituciones formales, pero también informales, que intentan conducir comportamiento a favor de elementos clave: predictibilidad, comportamiento unísono a favor de propósitos colectivos y, en definitiva, generar espacios para aumentar predictibilidad y eficacia, reduciendo espacios a la discrecionalidad. Y para este tema tan importante y en el cual nos apasiona a todas y a todos nosotros, tenemos un panel de lujo. Tenemos a Leire Pajín. Ella es directora del Desarrollo Global, del Instituto de Desarrollo Global en España. Fue directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional y tiene una experiencia enorme en transformaciones y adaptaciones institucionales. Tenemos al embajador Bruno Figueroa, quien es un actor fundamental también en la construcción de la institucionalidad mexicana, y además él analiza el proceso de institución, como bien lo señala en su libro, no parte del 2011, sino que cuenta con una trayectoria histórica años atrás. Les recomiendo leer su fantástico libro. Y tenemos también a Martín Rivero, que es un personaje de obligada referencia en el mundo de la cooperación sur-sur y la institucionalidad. Él es coordinador de cohesión social y cooperación sur-sur en la Secretaría General Iberoamericana, y también fue parte y vivió y sudó los procesos muy fuertes, muy interesantes de la institucionalidad de una de las agencias de cooperación para mí con mayor presencia y seriedad en el entorno iberoamericano, que es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Bueno, pues hay sobre este tema, hice una revisión veloz, por lo menos en México, 50 textos dedicados a la institucionalidad de la cooperación mexicana. Se incluye este tema en cursos, en cursos especializados, en tesis. La CEGIP aborda el tema en sus diplomados. El Instituto Mora, la UAP, la UDG,
la Universidad de las Américas, ya hay materias especializadas en torno a este tema. ¿Y por qué es importante? Por su relevancia, pero también por su complejidad. Pues para abordar todos estos temas, cedo la palabra en primer lugar a Leire Pajín, quien nos va a aportar sus análisis de manera sintética. Después Bruno Figueroa y para concluir esta primera parte a Martín Rivero. Así es que adelante, Leire Pajín, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Querido Héctor, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, embajador Bruno, amigo Martín, coordinador del área de cohesión social y cooperación de la SEGIP. En primer lugar, gracias al Instituto Luis Mora, a los organizadores de estos días tan intensos y tan interesantes, y, cómo no, a la Oficina de Cooperación de la Cooperación Española en México, a mi buen amigo Miguel Ángel Encinas, por permitirme estar hoy aquí y por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con buenos amigos, esperando sacar provechos de todo. Así que, Miguel Ángel, gracias, y a todos por darme esta oportunidad. Hablábamos del aniversario de esta gran ley del 2007 y de la importancia, lo decía ahora Juan Pablo, de la institucionalidad y de los instrumentos que nos permiten normativizar procesos, estabilizar procesos y garantizar, por tanto, el cumplimiento de objetivos estratégicos. Y esto es lo primero que quiero subrayar. La importancia de encontrar leyes que permiten, por un lado, poner encima de la mesa la importancia de los consensos y de cómo políticas como la política exterior o la de cooperación internacional para el desarrollo deben convertirse en políticas de Estado, en políticas de consenso, en políticas que unan esfuerzos y visiones para que sean estables en el tiempo y permitan procesos estables en el tiempo que permitan alcanzar objetivos. Todos sabemos que el mundo es muy cambiante, que hay que adaptar las normas a los cambios, pero que también es verdad que tener instrumentos estables en el tiempo nos permite cumplir los objetivos con eficacia. Y para ello, tener un marco normativo que sirva en el tiempo para cumplir los objetivos ha sido, en el caso de México y desde luego también en el caso español, una herramienta y un contexto absolutamente imprescindible y necesario. Les voy a contar una anécdota personal. En el año 2004, cuando fui elegida secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España y presidenta de la Agencia Española de Cooperación, iniciábamos un proceso de cambio profundo. Y sabíamos que íbamos a necesitar determinados instrumentos de institucionalidad para hacer ese cambio, una nueva planificación, un nuevo ciclo de cooperación española. Aspirábamos además a un momento de fortalecimiento de instituciones y de instrumentos para poder absorber el aumento presupuestario que habíamos comprometido ante los ciudadanos y queríamos además colocar la cooperación internacional para el desarrollo en el corazón de la agenda y de la acción de la política exterior de España. Y de aquella tuvimos mucho debate sobre si era necesario cambiar una ley que se había aprobado algunos años antes con un alto grado de consenso, por unanimidad de los grupos parlamentarios de aquel momento, y que se había aprobado como 4 o 5 años antes de nuestra llegada al gobierno. Le dimos muchas vueltas y finalmente decidimos no cambiar el marco de la ley, porque entendíamos que la institucionalidad de la ley, el consenso de la ley y el alcance de la ley nos permitía esa estabilidad y esa mirada a largo plazo, y que para cambiar otros procedimientos y otros instrumentos no era necesario cambiar la ley. Que con el marco que teníamos, cambiando los instrumentos, las herramientas, fortaleciendo la Agencia Española de Cooperación que entonces teníamos, modificando su estatuto, adecuándolo a los retos que teníamos por delante, era más que suficiente. Y así fue. Hoy, más de 15 años más tarde, ha llegado el momento de hacer ese cambio de ley. Y ha llegado el momento de hacer ese cambio de ley porque el mundo en estos últimos 15 años ha cambiado radicalmente. Hoy vivimos un mundo muy distinto al de entonces. Hace 15 años nuestros objetivos eran fundamentalmente cómo un país como España, con una fuerte relación con América Latina y el Caribe, y especialmente con Centroamérica, podía sumarse al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, y cómo podíamos incorporar nuevos instrumentos para hacerlo posible. De ahí vinieron
importantes iniciativas que ustedes conocen bien, como el Fondo del Agua, que ha permitido acceso a agua y saneamiento a una muy buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina, o el Fondo del Milenio, que junto al PNUD constituimos y que también ha tenido un fuerte impacto. Pero cuento este contexto personal para sacar 2 lecciones aprendidas de ese momento. El primero, que efectivamente una buena ley, una ley consensuada, una ley que contempla un alcance suficiente, es una herramienta fundamental de institucionalidad y de estabilidad durante mucho tiempo y que, por tanto, permite cambios de adaptación si son necesarios, sin necesidad de volver a abrir la discusión de la ley. Y, por tanto, es muy importante tener una ley sólida como la que hoy estamos discutiendo, como es la Ley Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo del año 2007. Pero el segundo mensaje es que cuando el mundo cambia tan rápidamente, necesitamos ajustar en algún momento determinado nuestros instrumentos de cooperación para ello. Y hoy vivimos en un mundo donde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han venido a cambiar el concepto de cooperación internacional para el desarrollo que teníamos hasta ahora. Y toda esa experiencia que particularmente México ha ido viviendo y liderando en Centroamérica con la cooperación triangular, hoy es una realidad que no podemos dejar a un lado en nuestra concepción de la cooperación. Hoy hablamos de una agenda universal de obligado cumplimiento para países de diferente renta. Hoy hablamos de una agenda común desde realidades económicas, sociales y ambientales distintas. Hoy hablamos de una agenda de necesaria conexión con la agenda doméstica y la agenda exterior. Hoy hablamos de unos objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten conectar nuestra política y objetivos internos con los externos y que, por tanto, nos permiten ser, como durante muchos años México fue, un país receptor de cooperación técnica al mismo tiempo que un país emisor de cooperación técnica. Y ese nuevo escenario, el escenario de la Agenda 2030, el escenario de la crisis climática que estamos viviendo y, muy recientemente, el escenario de la pandemia que tenemos hoy en nuestro presente y que ha puesto de manifiesto más que nunca la interconexión de todos y de todas, nos obliga a hacer algunos cambios profundos en nuestros instrumentos de cooperación. Porque la concepción de la cooperación hoy es muy distinta a la de tan solo hace 3 o 4 años. Por eso ha llegado el momento de hacerse preguntas como las que hoy nos queremos hacer aquí. Preguntas sobre si los instrumentos de cooperación que tenemos en España, en México, en otros países de América Latina, son adecuados y suficientes para el reto global que tenemos encima de la mesa. Si la ley, que tantos años ha sido una ley fundamental y que ha dado estabilidad a los procesos, sigue siendo útil o no. Si necesitamos cambiar los instrumentos para adaptar esos procesos y esos retos a los objetivos que hoy tenemos. ¿Cuáles son los principales retos de la gobernanza y de los actores que hoy tenemos? Hoy el objetivo 17, el objetivo de alianzas, es uno de los objetivos más grandes de la Agenda 2030, más importantes de la Agenda 2030. Y necesitamos adaptar nuestros instrumentos de cooperación, nuestras convocatorias, nuestras agencias a ese objetivo. Necesitamos, de alguna manera, ser el acicate de esas alianzas, tener instrumentos que permitan y motiven a la alianza entre actores muy distintos, que seguramente hasta ahora no han trabajado de forma conjunta y compartida y que ahora están llamados a hacerlo. Necesitamos absorber en nuestras estructuras de cooperación capacidades intelectuales y recursos humanos de procedencias muy distintas, desde luego del mundo de la diplomacia, pero también de la academia, del sector privado y de la sociedad civil. Y por lo tanto necesitamos poder absorber todo ese talento, poder construir una carrera profesional en nuestras agencias españolas de cooperación con esa mirada multiactor para responder a los retos que nos ha tocado vivir. Y, por tanto, hoy, estos días, son un buen momento para reflexionar sobre cuáles son esos cambios que necesitamos a la hora de hacer frente a estos retos multidimensionales e interdependientes que tenemos hoy encima de la mesa. Máxime cuando estamos llamados a responder a fenómenos que hoy sabemos, gracias a la ciencia, tendrán unas consecuencias u otras si no somos capaces de tomar las medidas oportunas con la ambición necesaria en este momento, ¿no? Por lo tanto, yo no quiero extenderme mucho, dejaría
aquí esta primera reflexión que tiene que ver con la importancia de la institucionalidad, la importancia con el acierto de instrumentos como la ley mexicana que permitan normativizar, que permitan consensos, que permitan mirada larga, al mismo tiempo que con la mirada corta trabajamos también en obtener instrumentos más flexibles que sean capaces de responder a este mundo tan cambiante, tan volátil y que hoy necesita de mucha adaptabilidad para poder responder a los procesos y a los retos que estamos llamados a tener. Por tanto, esa doble velocidad, esa doble mirada es también el mensaje que estamos lanzando en España, que, como bien decía Magdi, en un momento donde estamos abordando la reforma de la cooperación española, la reforma de la ley de la cooperación española, ahora sí, capaz de adaptarse a todos estos retos que tenemos hoy en el presente y en el futuro. Y máxime cuando se juega un rol tan importante como el que juega México en el tablero centroamericano y en la cooperación internacional. Un último mensaje. Dentro de muy poco tiempo vamos a conmemorar una gran alianza, un gran proyecto político como fue la Declaración de Monterrey, liderada precisamente por México, como un país que la hizo posible y que llevó consigo esa gran declaración del milenio, que fue mucho más que los objetivos de desarrollo del milenio. Y este quizá es el momento, aprovechando todo este proceso que hemos vivido hasta hoy, hasta los objetivos de desarrollo sostenible, para volver a tejer una gran alianza y un gran llamamiento para encontrar mecanismos adecuados a la cooperación de los países de renta, llamados de renta intermedia o de transición, para que podamos en la Unión Europea, en la OCDE y en los organismos internacionales encontrar los recursos suficientes para esta cooperación. Ha llegado quizá el momento de volver a tejer un gran llamamiento, una gran alianza en esta dirección y pueden contar con nosotros para empujar en ese objetivo. Muchísimas gracias, Leire. Interesantísimo tu punto. Me quedo con un elemento puntual que es ajustar normatividades, ajustar la ley en función de los cambios, de los abruptos cambios que sufrimos, por ejemplo, de cara a la pandemia y otros retos. Y es que el tema es importante. La institucionalidad genera procesos, pero procesos no necesariamente lineales, lo sabemos en México. La mera promulgación de leyes, de fundación de agencias o de sistemas, al fin y al cabo no logran de facto o de manera sencilla los resultados esperados. Quiero saludar también a la doctora Gabriela Sánchez, directora del Instituto Mora. Le mando un cariñosísimo saludo. Y desde luego también a Neidy Cruz, gran orquestadora junto con su equipo de trabajo de este magno evento. Corresponde ahora escuchar a un actor clave de la institucionalidad mexicana. Bruno Figueroa es embajador de México en Corea. Ha tenido enormes responsabilidades en la AMEXID. Y simplemente señalar velozmente que el senador Héctor Vasconcelos se disculpa porque por cuestiones de último minuto no pudo participar con nosotros. Embajador Bruno Figueroa, adelante con su participación. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Juan Pablo. En primer lugar, celebro la organización de esta jornada internacional por el 10º aniversario de la Ley de Cooperación Internacional. Felicito a todos los organizadores, no los voy a nombrar, ya fueron ampliamente mostrados. Y en esta mesa, pues nadie mejor que el doctor Juan Pablo Prado, quien conoce a la perfección el ámbito legal e institucional de la cooperación internacional mexicana. Yo, en efecto, viví 7 años intensos en el ámbito de la cooperación, 6 años con la ley y 5 años y medio primeros años de la agencia mexicana, la AMEXID. Trabajé yo para los 3 primeros directores ejecutivos. Esta reflexión inicial quisiera hacerla sobre el nacimiento de la agencia, que viví su diseño y su construcción institucional y sus consecuencias.
Me parece que esto puede servir para entender lo que es hoy la agencia a partir de su nacimiento, de alguna manera sus genes de origen que no cambian en su mayoría con el tiempo. Me parece que es importante ver lo que fue la agencia y el sistema de cooperación internacional de México desde un inicio y también lo que no fue. Estamos hablando de 10 años de una ley que principalmente crea una agencia, pero no solamente, es también el establecimiento de una coordinación interinstitucional, es un registro nacional, son los recursos para la cooperación. Entonces quisiera yo detenerme sobre estos ámbitos que abarca la ley, cómo fueron implementándose en un inicio. El primer punto fundamental que yo quisiera subrayar es que México es un país presidencialista y en la historia de la cooperación internacional mexicana, las grandes acciones desde el presidente Lázaro Cárdenas en los años 30 han sido iniciativas presidenciales. Adolfo López Mateos y el envío de aulas escolares prefabricadas al mundo entero, Gustavo Díaz Ordaz y el inicio de una gran cooperación institucionalizada con Centroamérica, José López Portillo y el Acuerdo de San José, cuyos recursos siguen siendo utilizados hasta el día de hoy, con la cooperación petrolera, y así me puedo seguir hasta precisamente al día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador y una impresionante, muy ambiciosa política de cooperación con 3 países vecinos de México al sur. La iniciativa de la ley fue democrática, pero tiene una particularidad, provino del poder legislativo, no del ejecutivo, y más aún provino de una iniciativa de la oposición, quienes desde la academia vivieron esto, pues presenciaron estos intensos, a veces muy difíciles, 4 años de negociación. Hubo también con la primera propuesta de ley presentada al Ejecutivo un veto presidencial. Todo esto tuvo sus consecuencias, tanto en su diseño, en sus alcances, como en los recursos con los que contó desde el inicio, consecuencias vigentes hasta el día de hoy. Sobre el diseño institucional de la agencia, yo cuento 3 configuraciones entre septiembre de 2011, cuando nace la agencia, y 2013. La primera configuración fue establecida por razones políticas, la segunda por razones pragmáticas y finalmente la tercera por imperativos marcados por la propia ley. Comienzo con la primera agencia. La ley no marcaba cómo estructurarla, salvo que fuera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta es una primera particularidad. Muchas otras agencias son alrededor del mundo entidades descentralizadas, es decir, autónomas y en particular autónomas frente a las cancillerías en su gestión y en su presupuesto. Obviamente esto tiene muchos pros y muchos contras, pero el hecho es en que en México se decidió por ley que la agencia mexicana fuera un órgano desconcentrado de la Cancillería. La Mexin nació dentro de la Cancillería con una autonomía bastante relativa. Es parte intrínseca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No puede, por ejemplo, incrementar el número de plazas laborales sin autorización de la Unidad de Administración y Finanzas que rige
toda la administración de la Cancillería. Sus recursos de operación son casi en su totalidad recursos de la Cancillería. Ahora, la MEXID no nace de la nada, había una unidad de relaciones económicas y cooperación internacional, la famosa URESI. Esta heredaba la estructura de otra entidad creada anteriormente, el IMEXI, el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, instituido por, la entonces canciller Rosario Green en 1998. ¿Y por qué señalo yo estos antecedentes? El IMEXI y la URESI llevaban ambos tanto los temas de cooperación internacional para el desarrollo como los de promoción económica y cultural de México. La ley de cooperación nunca hace referencia a los temas de promoción y sin embargo la primera estructura de la agencia copió en su totalidad la estructura de la URESI, lo cual significó que se quedaron las áreas de promoción y negociaciones comerciales, así como el área de promoción cultural dentro de la Agencia de Cooperación Internacional. Por ejemplo, la Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales. Cuando se planteó cómo construir la agencia, hubo varias posibilidades y una era sacar la promoción de la agencia, pero cuando se discutió este asunto con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la indicación de la Presidencia fue: dejen todo como está. Simplemente agréguenle la palabra cooperación a las direcciones generales que no tengan ese nombre. Por ejemplo, la Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales se convirtió en la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Multilaterales. Por eso menciono yo que la primera estructura de la agencia fue el producto de una decisión política que fue dejar las cosas como estaban. Uno de los problemas de esa primera estructura es que quedaba totalmente fuera de la agencia la cooperación regional con Centroamérica, que encarnaba lo que se conoce como Proyecto Mesoamérica, que se encontraba dentro de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. Increíble, pero cierto, es decir, la columna vertebral de la cooperación internacional mexicana no estaba en esa primera agencia. Esto fue muy rápidamente corregido a comienzos de 2012 con la transferencia de esa importante dirección general a la MEXID. Y eso quedó plasmado en la reforma al reglamento interior de la Secretaría de octubre de 2012. Esta fue la segunda transformación de la agencia a través de o a partir de una decisión pragmática y necesaria. La tercera reforma que me tocó ocurrió después del cambio de gobierno en México, cuando dejó la presidencia Felipe Calderón y entró su sucesor en el 1 de diciembre de 2012. La ley de cooperación internacional marcaba obligaciones y plazos para cumplirlas, como en el tema del registro de la cooperación internacional mexicana y la constitución de un fondo de cooperación. Fue necesario, pues, y coincidió con el inicio del gobierno de Peña Nieto, un rediseño profundo de la agencia, en donde se creó en primer lugar una Dirección General de Planeación y se redistribuyeron tareas dentro de toda la agencia, sobre todo para separar con claridad las tareas de promoción, que no desaparecieron, de las de cooperación. Yo estuve muy involucrado en este proceso
y me tocó pasar de la coordinación de asesores del director ejecutivo a dirigir precisamente una dirección general que se había decidido llamar Dirección General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ahora, otro hecho increíble es que la reforma al reglamento interior de la Secretaría que plasmaba estos cambios nunca concluyó su proceso de aprobación. Jurídicamente, la Dirección General de Planeación no existió y hasta el día de hoy no existe, dado que seguimos bajo el reglamento de 2011 y su modificación de 2012. Se me acaba el tiempo y voy a concluir brevemente sobre los tres aspectos de la ley que son fundamentales: la coordinación, el registro y el fondo. Leí con mucho interés la última publicación de Juan Pablo Prado, prolijo analista de la cooperación mexicana, en un artículo reciente sobre la ley de la pertinencia a su necesaria adecuación, en donde señala que la coordinación que marca la ley entre la Cancillería y el resto de la Administración Pública Federal fue más bien una información unilateral de parte de la Cancillería y mucho protocolo. Por lo menos en los años que me tocaron, en efecto, el marco de coordinación era bastante rígido y no había un verdadero intercambio de información en por lo menos las reuniones formales, pero tampoco hubo suficientes reuniones con las otras dependencias de gobierno como para establecer estrategias de cooperación internacional comunes, siguiendo las líneas rectores que venían en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre el registro me limitaré a señalar un tema del cual se comenta poco y que me parece fundamental. El problema mayor a nivel de la Administración Pública Federal es la ausencia en el presupuesto de un concepto de gasto llamado Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es decir, al no existir este concepto de gasto llamado cooperación internacional, todas las actividades que realiza el gobierno federal deben enmarcarse en otros conceptos como pasajes y viáticos o conferencias. Esto impacta, por un lado, los montos financieros dedicados a la cooperación internacional y también vuelve increíblemente difícil el registro de las acciones y los montos que dedica México a la cooperación internacional. Los impactos han sido muy fuertes. Por ejemplo, cuando por austeridad, y esto yo lo viví desde el año 2014, se decide reducir el presupuesto de pasajes y viáticos de funcionarios del gobierno federal, se impactó directamente la cooperación por limitarse los pasajes y viáticos de los cooperantes sufragados por distintas secretarías de Estado de México. Y finalmente, sobre el Fondo de Cooperación Internacional. El transitorio de la ley que crea la agencia, de la ley aprobada en 2011, fue una espina clavada para el desarrollo futuro de la cooperación internacional mexicana. De manera explícita, en estos transitorios se enumeran las únicas fuentes para obtener recursos en materia de cooperación
todas debían ser fuentes existentes y no nuevas fuentes financieras para la cooperación. Se le cerró la puerta a la posibilidad de que la Amexid obtuviera un presupuesto votado por el Congreso mexicano, como ocurre en el caso de muchas agencias de desarrollo en el mundo. También se perdió la oportunidad de que se votaran recursos para alimentar este FOMCID y permitir que pudiera desarrollar actividades de gran envergadura a través de estos recursos. Me quedo con estos comentarios, Juan Pablo, colegas, y estoy seguro de que tendremos bastantes temas que comentar al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. En pocas palabras, nos dice mucho y eso no es fácil, con una mirada de vida, reflexiva y también analítica, crítica. Muchísimas gracias. Yo en lo personal aprendo mucho. Me presento, soy Juan Pablo Prado Layande, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla. Como bien dice el embajador Bruno Figueroa, por algo el embajador inicia con el hecho de que la cooperación en buena medida desde la perspectiva histórica depende del respaldo político a nivel presidencial. Es un componente clave, no el único, pero sí un componente en el que a medida de que la presidencia le da más poder y más capacidad de acción a nuestra cooperación, esta se desenvuelve de manera más versátil y al día de hoy eso lo podemos ver. También nos señala que frente a este pragmatismo de cara a una ley muy rigurosa, muy exigente, que tenía que aplicarse en plazos de tiempo muy cortos, eso me parece que fue difícil y hasta yo diría injusto para la Mexid. Pues se recurrió al pragmatismo, como decía, añadiendo, por ejemplo, palabra cooperación a direcciones generales que venían existiendo desde el año 2000, ¿verdad? Lo cual no necesariamente coincide, y así se ha escrito, con el precepto de fondo dedicado a la institucionalidad. Y finalmente esta Dirección General de Planeación, que es muy importante, pero que tampoco, y al día de hoy, todavía no cuenta con un sustento legal adecuado. Eso sucederá pronto porque el nuevo reglamento interior de Cancillería la tiene contemplada, pero no se ha dado a conocer, no ha sido todavía vigente. En todo caso, tenemos enormes retos de la cooperación y quiero, para avanzar, darle el espacio que le corresponde a Martín Rivero, gran especialista regional, iberoamericano y nacional desde una perspectiva uruguaya sobre la cooperación y su institucionalidad. Adelante, querido Martín. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gentil saludo a los especialistas y amigos que nos acompañan en la mesa. Es un gusto compartir este espacio con Leire, con Bruno, contigo, Juan Pablo, y los grandes amigos que veo conectados hoy, tanto a Jorge Pérez, Gerardo Bracho, Bernardet y bueno, Neidi, que tuvo la gentileza de invitarnos, y la directora del Instituto Mora, que ya hemos coincidido en más de un evento, así que directora, es un gusto estar aquí. En primer lugar, como funcionario de un organismo multilateral, antes de empezar a hablar debo despojarme de ese cargo. Estoy aquí como ex director de la Agencia Uruguaya de Cooperación, como especialista, aunque siempre es un título raro, pero alguien que se ha dedicado un tiempo a estudiar estos temas o a ejercer de este rol. Así puedo hablar, digamos, en un ámbito académico que caracteriza la libertad y la calidad del Instituto Mora. Así puedo despojarme de cualquier error que pueda cometer de las responsabilidades que tengan que ver con la Secretaría General Iberoamericana. O sea que aquí habla Martín Rivero y no la CEGIP. Así puedo decir cosas un poquito más picantes, más interesantes que los constreñimientos de nuestro espacio de los organismos multilaterales que suelen ser más limitantes.
En corto tiempo, quería referirme a 5 puntos en particular. Muchos de esos tienen que ver con los aspectos que tanto Bruno como Leire introdujeron y que en buena medida muestran varios ejemplos de lo que voy a decir. Diría que son 3 condiciones necesarias para que estos procesos se den, o ciertas condiciones que son comunes a varios de estos procesos de institucionalización, y después 2 nudos críticos o desafíos que también enfrentan aquellos países que los desarrollan, y creo que estos mismos países, o México y los países que ya tienen agencia, lo van a seguir enfrentando hacia el futuro. Todo muy breve, luego lo puedo desarrollar más eventualmente en alguna pregunta de ustedes y del público que está conectado a esta transmisión. En primer lugar, estos procesos y algunas de referencias de tiempos que nos daban Bruno y Leire hablan de la excepcionalidad de estos procesos. Justamente como un especialista como Juan Pablo se dedica a estudiar esto, es porque no es algo común. No sucede todos los días, no sucede cada periodo de gobierno. Diría que hay una cierta excepcionalidad histórica en los procesos de institucionalización de la cooperación internacional de desarrollo en los países. Estas suceden cada 10, 15 o 20 años. Y nos decía claramente Leire el proceso que había desarrollado hace 15 años y que ahora quizás era momento de ajustarlo, cambiarlo, reformarlo. Eso también hace de el conjunto de condiciones necesarias que se tienen que dar para que todos estos procesos sean posibles. Entonces, en segundo lugar, la dificultad de que estos procesos cuajen, sucedan. No digo que los procesos implantados sean exitosos, eso es a su vez también más difícil, pero es otra evaluación que siempre es parcial, es limitada, puede ser a veces injusta o que requiere de una periodo de tiempo prolongado para ver o denominar un buen proceso exitoso o con resultados. Pero sí, en primer lugar, que es excepcional. En segundo lugar, ¿cuáles son algunas de esas condiciones que se tienen que dar? Señalaría la combinación de 3 elementos. Uno es el liderazgo político. Más allá que estos procesos sean iniciados desde una presidencia de la República, desde una cancillería, desde el propio Parlamento u otra organización ejecutiva o de relevancia dentro de un país, tiene que haber claramente una visión y un apoyo político de que es necesario, de que es importante, de que resulta relevante invertir política, invertir recursos, invertir prestigio político, negociaciones en desarrollar un proceso de este tipo. Entonces debe haber un liderazgo político. En segundo lugar, debe haber un proyecto, debe haber un contenido. Muchas veces ese proyecto se construye sobre la marcha, muchas veces está predefinido o hay los trazos iniciales, el esqueleto de ese proceso, pero debe haber un proyecto hacia dónde se quiere ir, ¿no? Debe haber un capitán del barco que sea capaz de poner el barco en una dirección. Debe haber una hoja de ruta de hacia dónde se quiere ir, cuáles son los contenidos específicos, las particularidades institucionales, en dónde debe estar, si más cerca de las presidencias, si más cerca de las cancillerías, si son divisiones de las cancillerías que se van a reformar, cuáles son los perfiles profesionales que deben de tener, cuál es la forma de relacionarse internacionalmente, cuál es la forma de coordinarse con los organismos nacionales que son actores de esa cooperación. Una enorme cantidad de definiciones que constituyen ese proyecto de hacia dónde se quiere ir, hacia dónde se quiere apuntar en esa iniciativa. Un verdadero proyecto de reforma institucional. En tercer lugar, y ahí es donde entramos algunos de los que estamos aquí y donde entrarán algunos de los estudiantes que están participando de esta teleconferencia, y ahí un mensaje especial para aquellos que estudian cooperación internacional, que hacen la maestría del Instituto Mora, que leen los artículos de Juan Pablo, de Jorge Pérez, de Neri, de todos los académicos que hoy nos acompañan aquí, motivarlos a que es necesario
formar buenos profesionales para que desarrollen estos procesos. Es necesario buenos equipos técnicos para desarrollar. Es imprescindible ese liderazgo político, claramente tiene que cuajar ese proyecto, pero tiene que haber muy buenos remeros para que ese barco avance en esa dirección. En un mundo tecnológicamente cada vez más complejo en términos de conocimiento, en términos de capacidades, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, también en el ámbito de la cooperación internacional de desarrollo, la creciente complejidad hace que los equipos técnicos necesarios para desarrollar esta tarea sean cada vez más escasos y por lo tanto que sea cada vez más necesario lograr un nivel de formación y de capacitación sofisticada, compleja, integral, por lo general prolongada. Entonces, es un proceso excepcional en términos históricos, es un proceso que necesita ese liderazgo político, de la claridad de un proyecto y de un equipo necesario para llevarlo adelante. Estos dos pilares suceden en un espacio extremadamente dinámico. Ya Leire nos adelantaba eso y ese recorrido histórico que Bruno hacía da cuenta de muchos eventos que jalonan, que son hitos de la cooperación internacional de desarrollo, pero van mostrando cuánto cambia este mundo. Un dinamismo 1 en punto. no solo por aquellos países, y México es un ejemplo de eso, y España en una historia más larga también, cuando pasan de receptores de cooperación a oferentes de cooperación o mantienen el doble rol, muchos de esos durante mucho tiempo. También ahora aparece ya desde hace tiempo, pero ahora con mucha fuerza, todo el tema de la cooperación triangular, ¿no? O sea, cooperación tradicional, cooperación sur-sur, ahora cooperación tradicional, pero un dinamismo de temáticas en las cuales se coopera cada vez más complejo, cada vez más amplio. Históricamente había cooperación en educación, en salud, en agricultura, en grandes líneas temáticas. Hoy la cooperación es muy sofisticada, es los mecanismos institucionales para el desarrollo de sistemas de salud descentralizadas que permitan la atención a poblaciones rurales en zonas aisladas. Entonces ya no es salud, ya no es políticas sociales, ya no es pobreza, sino una complejidad técnica que ha diversificado enormemente las temáticas en las cuales se desarrolla la cooperación. A su vez, se ha diversificado enormemente los instrumentos a través de los cuales se desarrolla esa cooperación. O sea, no es esa división que seguramente nunca fue tan simple, pero que a veces la simplificábamos en cooperación técnica, cooperación financiera, como si hubiera 2 o 3 tipos de cooperación, y ahora hay enorme cantidad de instrumentos y mecanismos para desarrollar esa cooperación. Y en tercer lugar, un dinamismo también de los actores que participan de esa cooperación. Ya no son solamente las cancillerías, las agencias, hay una enorme cantidad de actores. Leire hacía referencia a los actores de la sociedad civil, los institutos de investigación, las universidades. Hay los gobiernos locales, las propias ciudades, hay una cantidad de actores a nivel nacional que desarrollan acciones exteriores, acciones fuera de sus fronteras. Las cancillerías se suelen poner nerviosas cuando alguien habla de, bueno, está desarrollando una institución, actividades, acciones en el exterior. Yo digo, bueno, no hay que ponerse tan nervioso. Eso sucede. Muchos organismos desarrollan acciones en el exterior. Eso no quiere decir que sean los organismos responsables ni competentes para desarrollar la política exterior, que eso evidentemente es una prerrogativa de las cancillerías y es monopolio de la Cancillería. Pero sí debemos reconocer que sucede en los hechos que una enorme cantidad de actores desarrolla acciones fuera de fronteras, acciones en el exterior, y muchas de esas tienen que ver con la cooperación. Entonces, un dinamismo de la cooperación tradicional sur-sur triangular y un triple dinamismo de temáticas, actores e instrumentos. Es decir, que esa complejidad o excepcionalidad histórica, que esa trípode de liderazgo político, proyecto y equipo sucede en un piso que se mueve constantemente. Y no hay nada peor para un decisor político que el piso se esté moviendo de manera continua. Para ir terminando esta parte, 2 nudos críticos que han enfrentado estos procesos. Bruno con su elegancia que lo caracteriza, pero también con lo afilado que veo que mantiene su análisis, hacía referencia a algo que yo diré que él no puede decir.
que es esa tensión constante entre las visiones más tradicionales de las cancillerías en el sentido de las relaciones internacionales como la diplomacia, la política exterior, de los embajadores, por decirlo de manera injusta y simplificada, y las versiones más centradas en los especialistas de cooperación al desarrollo, de planeamiento, de economía, de estadísticas y de cooperación en el sentido más de acción de políticas públicas para promover el desarrollo. Esas tensiones entre estos dos universos, estas dos cosmovisiones, estas dos formaciones profesionales, se produce fuertemente en todos los países que inician o llevan adelante procesos de transformación institucional para la cooperación. Muchas veces esas tensiones hacen que los procesos no prosperen, no cuajen, no sucedan. Otras veces, si suceden con el triunfo de una de las partes, entonces ese proceso se recuesta más sobre las cancillerías o tiene un énfasis más de la cosmovisión de las cancillerías. A veces la institucionalidad triunfante es más esta otra de las presidencias, de la planificación, de la cooperación al desarrollo. Y muchas veces se establecen checks and balances o acuerdos institucionales o acuerdos personales, a veces estables y a veces muy inestables, asociados a las personas que ocupan los cargos principales en los gobiernos en determinado momento. Entonces, el virtuosismo mediante el cual los países logren sortear esta tensión es una variable explicativa central en determinar el grado de éxito de estos procesos. Por último, todo este tipo de procesos, algo evidente, pero es importante recordarlo, requieren un componente de recursos y un componente de conocimiento muy intensivo. Son procesos intensivos en recursos y en conocimientos, tanto para desarrollar la reforma como para sostenerla en el tiempo y hacer funcionar estos procesos, recursos económicos y recursos humanos, que van vinculados, pero no son exactamente la misma cosa, porque uno puede a veces tener muchos recursos financieros, pero no lograr esos recursos humanos necesarios que requieren de una formación y de un ejercicio profesional que requiere tiempo. Y muchas veces todos estos elementos que enumeramos, y por eso estas instancias son muy importantes, por eso tareas como la del Instituto Mora y de los científicos sociales que nos acompañan es clave, no resulta evidente qué acciones tomar en cada momento de acción de las políticas públicas. Esa idea del Policy Relevant Knowledge, ¿no? Esa idea de cuál es el conocimiento relevante, útil, necesario, imprescindible para tomar acción en todos los procesos, muchas veces no está generado, no está disponible, no está actualizado. Muchas veces el diálogo entre academia y organismos públicos, organismos de gobierno, no es muy fluido, por lo tanto, el gobierno se cierra al escrutinio de los académicos, y por otro lado, los académicos, al no acceder a esos conocimientos, el análisis y las interpretaciones que pueden hacer muchas veces son parciales y no son efectivas en la sugerencia de esas políticas públicas, porque es verdad que no conocen esa realidad. Entonces empezamos con las acusaciones entre, no, ustedes son académicos que trabajan en el escritorio, no saben de esto, nosotros los políticos sí sabemos. Y del otro lado dice, bueno, pero usted en realidad se maneja por sus intereses políticos, es poco transparente en lo que hace, no nos deja acceder a los datos, al análisis, y ahí estamos peleándonos unos con otros. Por lo tanto, estos espacios de diálogo, de puente, de confluencia o de convergencia entre estos espacios, evidentemente son importantes para todos los ámbitos, pero sin duda para la cooperación al desarrollo son imprescindibles. Perdón, Juan Pablo, que me largué un poco, pero como queda claro el tema me encanta, así que seguimos aquí. Estupendo, no, es un placer escucharte, escuchar a Leire, a Bruno. Esto es una clase magistral y lo digo sensatamente. Martín habla de 3 elementos clave de liderazgo político. Hablando del caso mexicano, hoy en día el presidente de México es, desde mi perspectiva, el principal líder político por primera vez de la cooperación internacional para el desarrollo de México, y eso es algo que hay que analizarlo en las mesas subsiguientes. El proyecto también se define desde una perspectiva política, en el caso de nuestro país, desde la presidencia de la República, con los 2 programas centroamericanos mexicanos que se aplican en Centroamérica, muy presidencialistas estos esquemas. Y el otro elemento, la formación de profesionales, me consta que la MEXID
tiene interés en mejorar la capacitación de su personal. Desde 2 años, 2 años y medio, implementó un curso en línea para funcionarios de la MEXID. Tuve el honor de colaborar en parte de su configuración. Y bueno, para ir terminando, señalar 2 elementos muy puntuales sobre institucionalidad y tocando el caso mexicano. La MEXID, ya lo señaló el embajador Bruno, tiene la misma estructura. Yo hablo el corpus de la estructura a grosso modo, más o menos formal, de la que tenía en el año 2000. Es decir, aquí tenemos un rezago estructural de la agencia de por lo menos 2 décadas que está pronto a resolverse. Hay una nueva estructura de la agencia. Eso es bienvenido, pero por otro lado tenemos una agencia que se vuelca a atender las cuestiones migratorias, que es el gran tema del siglo XXI, sin que necesariamente encontremos en sus nuevos estatutos o en el reglamento general atribuciones formales para que la MEXID se vuelque, entre otras actividades, incluya la atención a los migrantes. El Programa Mexicano de Cooperación no lo conocemos, sabemos que está en la oficina de la Secretaría de Hacienda, pero al fin y al cabo tiene esto un rezago de 2 años y medio en este gobierno. El sistema de información, pieza clave, como dice Martín, para que los académicos y los tomadores de decisiones puedan tomar resoluciones sustentadas, tiene un rezago de 4 años, y el Fondo Mexicano de Cooperación se eliminó. Es decir, ese sistema armónico de cooperación internacional que emanó hace 10 años de la ley, pues parece que se tambalea, y creo que son temas no para ahora, sino para que se analicen en el resto de nuestra mesa. Yo quiero preguntar cómo estamos de tiempo, porque una pregunta clave para todas y todos aquí, y esperamos también las preguntas de nuestro amable público, es ¿cuáles son los logros y desafíos más relevantes de la institucionalización de la cooperación internacional en el espacio global, regional o nacional? Y otra pregunta que dejo en el tintero es, ¿la cooperación mexicana ha cambiado en este gobierno? Abruptamente. O sea, de ser un instrumento más clásico, tradicional de cooperación sur-sur, basado en la horizontalidad, en la cofinanciación, pues ahora pasa a parte de esa cooperación, no toda, pero parte de esa cooperación, a priorizar, ya se dijo aquí, transferencias financieras a beneficiarios de 3 países centroamericanos, pero sin el Fondo Mexicano de Cooperación. Entonces hay más cooperación bursátil, financiera, pero sin un fondo de cooperación que le regule. ¿Cómo se explica esto desde la perspectiva institucional? Por ejemplo, a mí me llama la atención que el proyecto Mesoamérica, que comandó el embajador Bruno Figueroa, no aparece ni en el Plan Nacional de Desarrollo y ni siquiera en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores. Y bueno, dejo las preguntas abiertas. No sé si hay tiempo para que se respondan. Sí, estamos pero en a manera de conclusión, yo diría que la institucionalidad, al menos en el caso mexicano, continúa en buena medida, dependiendo, como lo señaló el embajador Bruno Figueroa, dependiendo de la voluntad política de las más altas autoridades para atender su sentido. Quizás la pregunta de fondo y quizás ontológica es, ¿qué hemos aprendido en estos 10 años? ¿Cuál es la utilidad, los pros y los desafíos de nuestra ley mexicana de cooperación y el resto de elementos que emanan de esta normativa en el año 2021 y para el resto del sexenio? Neidi, ¿cómo vamos con los tiempos? Yo recibo extraordinario tus tiempo. invitaciones. Tenemos todavía media hora. La mesa está programada hasta las 11:10, Juan Pablo. Muchas gracias, y gracias a todos los panelistas. Estamos muy emocionados de escuchar el repaso, y ya tenemos por ahí varios comentarios en Facebook, y aquí nuestras alumnas están también participando. Así que te dejo el micrófono.
Muy bien, estupendo. Entonces, Neidy, si bien entendí, confírmamelo por favor. Tenemos espacio para dialogar, para conversar de manera interactiva e incluyente. Esto es muy importante. Abrazamos a los estudiantes del Instituto Mora y otros participantes. Díganos desde dónde nos visitan. Este encuentro es para ustedes y escuchamos sus respuestas a las preguntas que planteé y también las preguntas para que sean respondidas por los especialistas que están aquí. Pues Juan Pablo, no sé si se encuentra por ahí Leire Pajín, porque no la veo en el listado. Así es, embajador. Ella oportunamente informó que era posible que tuviese que salir antes de la mesa, lo dijo en tiempo y forma para alertarnos a ese respecto y por tanto aprecio respetar siempre las precedencias y el orden como excelente diplomático que es usted. Entonces con ese espacio abierto y con esa libertad, si me parece, podemos escucharle sobre argumentaciones y análisis sobre eso. Y por supuesto, las preguntas son abiertas en cuanto a estos temas. Muy bien, pues muchas gracias. Apasionantes presentaciones que se complementan, me parece, con las experiencias de cada uno de nosotros, la visión española, la visión uruguaya, la mía propia, tu análisis. Antes de responder a la pregunta que nos hiciste sobre, bueno, qué hemos ganado, qué hemos aprendido en estos 10 años, yo quisiera comentar acerca de los puntos que señaló Martín, que me parecen esenciales: la importancia del liderazgo político, del proyecto, del contenido de un programa de cooperación, de la constitución de equipos técnicos competentes, pero yo me quedé esperando un cuarto pilar que es fundamental y son los recursos. La constitución de agencias, y en todo caso, yo sé de España y de Corea, país donde radico desde hace 4 años, la creación de agencias por lo general ha venido acompañada de un bolso importante de recursos para echar adelante una iniciativa, como bien señaló Martín. Una ley de cooperación y una agencia no se crean todos los días, y son el resultado de procesos largos, en el caso de México 4 años, de discusiones donde participan muchos actores. Esto también fue subrayado. Entonces, bueno, pues también es un pilar esencial el de los recursos. Yo señalé varias características de la constitución de la agencia y de los otros pilares que señala la ley, no necesariamente positivos todos. Yo sí quiero comentar que para mí lo que ha dado la ley y la creación de la agencia es definitivamente visibilizar la cooperación internacional mexicana. Y eso fue lo que motivó que escribiera yo un libro sobre la historia de la cooperación internacional mexicana, al darme cuenta de que para mucha gente nacía la cooperación internacional de México con la creación de la agencia. Una omisión brutal de una riquísima historia mexicana de cooperación. En segundo lugar, la agencia vino acompañada de una sofisticación en
en el manejo de la cooperación mexicana, llegó gente muy talentosa, y hay varias personas que están participando en este foro que quiero reconocer, Neidy, Bernadette, otros que participaron en la construcción de una cooperación que ya tenía las bases para ser mucho más sofisticada, con gente más sensibilizada, más competentes, y luego también con una visión de mayor plazo de la acción de cooperación. Eso lo dio la ley y lo dio la creación de la agencia. El trabajo de registro de la cooperación fue de una complejidad brutal de la que espero Bernadette hable más adelante en esta jornada. De alguna manera se trataba de desnudarnos, de mostrar lo que éramos como cooperantes y también mostrar la complejidad de la cooperación mexicana con un gran número de actores, algunos inclusive no muy conscientes de la cooperación que llevaban a cabo. Obligó a una homogeneización de conceptos, de clasificación de la cooperación. Fue un trabajo que permitió crear una comunidad de cooperantes que no existía. Eso me parece que fue un aporte fundamental por parte de la agencia. A pesar de que a nivel político, los secretarios de Estado, los subsecretarios, no hablaban, no se reunían suficientemente para, digamos, imprimir una visión de mediano y largo plazo, una estrategia donde todos participaran de manera clara. En niveles intermedios de la administración mexicana, sí hubo una necesaria coordinación, discusiones a veces muy acaloradas, pero que, repito, esto constituyó una comunidad de cooperantes del Estado muy importante. No hemos hablado de los consejos técnicos. Los consejos técnicos que apenas se mencionan en una frase en la ley de cooperación. Hubo una voluntad expresa por parte de los primeros directores ejecutivos de la agencia de constituir lo más pronto posible estos consejos para que pudieran participar actores no gubernamentales, tales como la sociedad civil, la academia, los científicos. Esto también me parece que fue un gran aporte que emanó de la misma ley, que permitió también ampliar este círculo de expertos en cooperación. Y ahí fue evidente el hambre, diría yo, de participación, de colaboración de muchos ámbitos en un ejercicio nacional de cooperación. Esto es lo que yo veo como varios de los grandes aportes que trajo la ley de cooperación y la constitución de la agencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, y siempre con conocimiento vivencial, experimental, empírico, pero también con base en sus investigaciones, porque usted tiene este libro fantástico sobre la historia de la cooperación mexicana, pero ha escrito mucho más a este respecto y sobre temas afines. Yo en lo particular, embajador, yo le leo y le cito constantemente. ¿Y qué hemos aprendido en este proceso? Hemos aprendido mucho, y eso es un efecto positivo de la ley. Desde
la perspectiva histórica sabemos, hoy en día sabemos, y los estudiantes del Instituto Mora, a quienes les damos de nuevo un saludo y abrimos los micrófonos para ustedes, hoy sabemos que incluso el proceso institucional de la cooperación mexicana viene, lo señala Bruno en sus textos, yo mismo en otros, y más colegas, no proviene, eso es una idea fuerza, de la iniciativa de ley per se, sino que corresponde a un proceso anterior, de décadas, pero que hay un punto de inflexión y es el año 96, cuando el embajador Alfredo Pérez Bravo y hoy el embajador José Octavio Tripp valientemente definieron una propuesta de ley sobre cooperación mexicana no reembolsable, donde se incluyó lo que hoy conocemos, una agencia mexicana de cooperación, un programa, un fondo, es decir, hay más historia de la, digamos, convencional y la que tenemos de manera más visible. Hay más a este respecto y esto es positivo. A mí me llama mucho la atención estas dicotomías de la cooperación mexicana en términos de que pues pasó de 560 millones de dólares en el sexenio anterior y 62 en materia de cooperación sur-sur, y hoy en día tenemos, ya se señaló aquí previamente, un monto amplio que va entre, no se sabe muy bien, las cifras varían, 80, 90 o 100 millones de dólares anuales a solo 3 países centroamericanos. Es interesante, pero con una MEXID que no se ha reformado lo suficiente y que aquí el embajador Figueroa lo sabe muy bien, tiene cada vez menos recursos. Entonces, más responsabilidades a la MEXID, pero con menos recursos y con una renovación de personal en estos últimos años que hace que grandes conocedores de la cooperación mexicana no necesariamente ocupen lugares que habían y responsabilidades que habían atendido previamente. Y además, una MEXID que se vuelca al tema de la migración, incluso en territorio mexicano, más allá de sus 2 programas de cooperación en Centroamérica. La MEXID hoy en día también trabaja en territorio mexicano. Es común a nivel global, no es algo extraordinario, no es algo sui generis, lo hacen otros países, pero la pregunta, y para arraigarlo a esta mesa, es ¿dónde está el sustento legal, institucional, para que nuestra agencia haga esa doble labor muy importante de contención, yo le llamo proactiva, de la migración vía cooperación en estos países emisores y hacer actividades complementarias en territorio mexicano? En pocas palabras, vaya que es difícil, una vez que se cuentan con leyes y con instituciones, vaya que es difícil honrar su contenido y mantener un trazo y un camino más o menos lineal, porque somos humanos y somos instituciones humanas y no somos perfectos, y eso es absolutamente entendible. Y por último, el pragmatismo es importante en momentos difíciles y desafiantes. Me parece que es la principal opuesta de la política exterior de López Obrador, de Cancillería y por ende de la MEXID, pero el reto es intentar equilibrar el siempre necesario pragmatismo de nuestra política exterior con los fundamentos legales e institucionales y en definitiva con la institucionalidad. Es un arte, es un reto muy difícil de conseguir. Desde la academia es fácil hablar respecto a esto. Quienes instrumentan la cooperación, como el embajador Bruno Figueroa, como Martín y muchas otras personas, seguramente enriquecerán estas discusiones a la luz de su trabajo en territorio, en las oficinas y negociando con las altas autoridades del país. Martín, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto y estos temas que nos pusiste sobre la mesa, que son de verdad fascinantes?
Bueno, quería compartir algunas ideas con respecto a la pregunta de Mariana Jiménez, que la leo para los que están en conexión, que dice, ¿cuáles son los retos pendientes para que la MEXID pueda desempeñarse de manera más eficaz? ¿Es solo cuestión de recursos o qué otros factores podrían robustecerse? No voy a hablar de la MEXID por respeto a los presentes y porque no conozco los detalles como para hacer una sugerencia, pero sí quisiera hacer algunas referencias sobre cosas que se pueden hacer sin dinero. Eh, o elementos relativos a la eficacia y la calidad de la cooperación que no están necesariamente directamente asociados con el volumen de recursos que cada agencia destina a esa cooperación. Esto lo vemos no solamente con las agencias de los países del sur o de los países en desarrollo o Latinoamérica u otras regiones, sino que también lo vemos, es interesante ver la comparación. Eso es algo que a nuestros amigos académicos siempre les encanta, ¿no? La perspectiva comparada, ¿no? Que un país versus otro. ¿Por qué un país con la misma cantidad de recursos que otro tiene un desempeño en tal tema tan distinto? Y bueno, a mí me encanta pelear a los académicos, pero en esto tienen razón. Yo creo que ahí hay una perspectiva muy interesante. Y bueno, no es tan obvio comparar, o no tiene mucho sentido comparar Suecia con Uruguay o Dinamarca con Ecuador, pero sí a veces es interesante comparar Corea con Japón o Alemania con Inglaterra, ¿no? Para ver, bueno, países que están en cierto segmento de la cooperación o cierto segmento del desarrollo, porque en ciertas dimensiones tienen comportamientos o desempeños bastante distintos y que explican esos comportamientos distintos. También lo podemos ver en los países con menos recursos o menos tamaño. Hay países pequeños que logran desempeños protagónicos en ciertos espacios y países más grandes que podrían tener mayor potencia, mayores recursos, no lo hacen. Y por lo tanto ahí hay elementos que no son los recursos financieros, si bien la pregunta de Mariana no ponía la palabra dinero o recursos financieros, pero entiendo que hace referencia a eso. Entonces, algunos elementos que tienen que ver con o influyen decididamente, en mi opinión, el desempeño de las agencias y no necesariamente requieren demasiados recursos. Uno, parece obvio, pero hay muy distintos desempeños en el protagonismo o en el diálogo conceptual internacional de las entidades de cooperación. Estar presentes en los espacios internacionales de discusión sobre las temáticas de la cooperación da mucho prestigio y por lo tanto en el futuro mucha mejor calidad de acción de la cooperación a las agencias de cooperación. Aquí me permito felicitar nuevamente al desempeño histórico, digamos, del embajador Figueroa durante su rol en la MEXID, porque allí había una presencia y un protagonismo muy importante siempre esa delegación y uno siempre estaba escuchando qué es lo que México iba a decir en ese aspecto. Eso incide mucho luego en los tipos, cantidad y calidad de proyectos de cooperación que los diferentes países tienen voluntad de hacer con ese país cuando hay un liderazgo intelectual. Hay muchos países, el caso de Cuba es otro caso interesante, donde es un país pobre en sentido financiero, pero muy influyente en su discurso de la cooperación. Entonces, lo que Cuba dice o deja de decir en un evento internacional sobre cooperación es seguido, es considerado, influye mucho en esa discusión. Entonces, estar con discursos relevantes en esos espacios internacionales es un elemento muy importante para robustecer la gestión de la cooperación. Segundo lugar, nosotros desde CEGIP, ahí sí apelo a mi cargo en CEGIP, analizamos mucho la cooperación existente en nuestra región, cooperación sur-sur y triangular, ¿no? Más de 1000 y tantos proyectos cada año, en más de una década, una acumulación que ya supera los 10.000 proyectos de cooperación sur-sur y triangular. A partir de lo que vemos, nos permite algo también que es obvio, pero también apelando a nuestros amigos académicos y a algunos estudiantes aquí conectados, que sus tutores de tesis
de maestría les habrán dicho muchas veces, uno tiene que explicar lo que hay, pero más tiene que explicar lo que falta. Y allí podemos ver que en la cooperación tenemos una cantidad relevante de cooperación sur-sur, triangular en salud, en medio ambiente, en agricultura, en fortalecimiento institucional. Sin embargo, también podemos ver que del total de esa cooperación, hablemos en este caso de los casi 10.000 iniciativas y proyectos de cooperación sur-sur y triangular, menos del 1% corresponde a proyectos relativos a población afrodescendiente, a población indígena o a población con algún tipo de discapacidad. Si tomamos esos tres grupos poblacionales, afrodescendientes, población indígena, elemento muy importante para México, y personas con algún tipo de discapacidad, si tomamos de los 10.000 proyectos, no llega al 1% los proyectos focalizados en estas poblaciones. Eso nos debe llamar a la reflexión y decir, bueno, algo quizás no lo estamos haciendo como deberíamos estarlo haciendo. Entonces, analizar muy bien en dónde focalizamos esa cooperación, qué es lo que hacemos, dónde están las prioridades, dónde debemos estar, a qué nos dedicamos históricamente, a qué nos deberíamos dedicar ahora. También es el elemento de análisis, de decisión y estratégica que las agencias deben tomar para robustecer su gestión. Más allá que se mantengan con la misma cantidad de recursos. Por supuesto, si lo pueden ampliar, fantástico. Pero si no lo pueden ampliar, quizás hay que dirigirlos de otra manera. Ahí hay el elemento con iguales recursos, desempeños distintos. Tercero, muy relacionado a esto, que algunos países, el caso de Colombia históricamente, hoy en día es un país que atraviesa dificultades importantes, pero en algunos momentos lo hizo muy bien. Sinceramente desconozco en este momento cómo lo está haciendo México, pero Argentina en algunos momentos lo ha hecho muy bien, Brasil en algunos momentos también lo ha hecho bien, pero es algo complejo, que es cómo tú pasas de un sistema de cooperación muy centrado en una cancillería o en una agencia de cooperación y su conexión de esta con el exterior a un sistema de cooperación integrado a nivel nacional. Es decir, cómo esta institucionalidad, ya sea una agencia o la cancillería u otro tipo, se articula, se combina, dialoga con el conjunto de instituciones nacionales que son o bien receptoras de esa cooperación u oferentes de ciertas capacidades de cooperación sur-sur con los demás. La calidad de cómo esa institucionalidad está tejida, no hacia el exterior, no para solamente recibir fondos y alocarlos y gestionarlos adecuadamente, sino también cómo identificas las necesidades que el país tiene en sus distintos ámbitos y cómo identificas las capacidades de brindar asistencia técnica, de brindar cooperación, de brindar recursos y por lo tanto estás bien aceitado en tu propio país, no ya solo en el exterior, sino aceitado en tu propio país, explica mucho la calidad y la potencia de esa cooperación. Para construir esto es complejo, es engorroso, toma tiempo, pero no diría que toma decenas de millones de dólares. Es un tema más de construcción institucional, de política sostenida en el tiempo y de voluntad política y de capacidad de acción a nivel nacional, no solo en el exterior. Cuarto y último, para no extenderme, el tema de las prioridades nacionales y de las capacidades nacionales de cooperación. Muchas veces, ahora eso sucede menos, pero hasta no hace mucho tiempo, especialmente cuando uno se reunía con las entidades, las agencias de Naciones Unidas, con el PNUD, por ejemplo, se establecía un discurso en el cual decía, bueno, vamos a establecer las prioridades nacionales de la cooperación y reflejarlo eso en la política de cooperación. Cualquiera que haya estado en un ejercicio ejecutivo de cooperación sabe, y me entenderá cuando le digo esto, que establecer las prioridades nacionales de algo es muy difícil. Es muy difícil. Salvo que uno tenga un diálogo y una presencia permanente y potente del propio presidente de la República en una política, es muy difícil saber si lo que todo el país, entendido como el gobierno, la nación, el Estado, la población, quiere o hacia dónde quiere ir, está claro, está definido y está sostenido en el tiempo. Muchas veces cuando uno le pregunta desde una agencia de Naciones Unidas hacia un ministro o ministra de Asuntos Sociales, le dirá que las prioridades son tal en infancia,
tal en seguridad alimentaria, tal en educación infantil. Si uno le pregunta al ministro de Agricultura, dirá otras. Si uno le pregunta al ministro de Ambiente, le dirá otras. Y eso no quiere decir que pertenezcan a gobiernos distintos, sino que las prioridades de la sintonía fina de ciertas políticas en este contexto de complejidad que intentaba señalar al comienzo es muchas veces diverso a la interna de los gobiernos. Entonces, aceptar y gestionar esa diversidad, no digo oposición, pero a veces también la hay, porque un proyecto medioambiental, un proyecto industrial puede ser antagónico con un proyecto medioambiental, es uno de los elementos que las institucionalidades de cooperación deben saber, no laudar, porque no creo que lo definan, pero sí manejar, integrar a la gestión de la política, que qué tan exitosas lo hagan va a influir mucho en qué tan robustas son, para usar la palabra de Mariana, ¿no? Qué tan potentes, qué tan eficaces, qué tan robustas son, será en la medida que sepan gestionar esas tensiones, esos diálogos, conociendo esas prioridades, pero también sus diferencias y eventuales oposiciones, y tener un mecanismo legítimo y razonablemente aceptado por todos los actores para laudarlos, para distribuirlos. Y eso también requiere tiempo, porque muchas veces en un cierto año un proyecto medioambiental tendrá prioridad, entonces uno estará contento, en buena relación con ese ministro del Medio Ambiente, pero en otro momento habrá un proyecto industrial muy importante, entonces uno estará en buen diálogo con la ministra de Industria porque ese proyecto prosperó ese año. Y eso uno lo puede hacer en un periodo de tiempo prolongado. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. De verdad, muy interesante. Hace 9 años, un año después, respecto a la entrada en vigor de la ley, se nos preguntó a algunos colegas y académicos, entre ellas a Gabriela Sánchez, a un servidor. La MEXID nos preguntó, ¿en qué sentido la ley y su nuevo andamiaje institucional son ejemplos para otros países? Una pregunta muy relevante. Yo recuerdo que en esa ocasión mi respuesta fue, bueno, la ley será ejemplo en el sentido de que se cumpla con su contenido de manera cabal, escrupulosa, en los tiempos adecuados. Creo que eso es importante y ese señalamiento es vigente 10 años o 9 años después. En ese sentido, creo que es importantísimo cumplir cabalmente con la ley, es decir, sí tener una agencia mexicana de cooperación renovada con una estructura inédita y ad hoc respecto al perfil de política exterior y de la cooperación mexicana en este gobierno. En ese sentido, se está trabajando, confiemos en que Diario Oficial de la Federación emita el nuevo reglamento de Cancillería. Supongo que eso es un tema, confío, técnico, que esté por salir y que la agencia por fin se reestructure. Es decir, ese es el corazón institucional de nuestra cooperación. Pero de igual manera, que el PROCID salga a la luz para conocer los lineamientos políticos, geoestratégicos, empíricos, políticos de nuestra cooperación, simplemente porque el PROCID establece las bases para evaluaciones, las evaluaciones que la agencia realiza semestral y anualmente. Que el Registro Nacional de Cooperación se actualice, que tiene un rezago de 4 años, eso es importante, y que el Fondo de Cooperación, que ya no existe, es decir, la ley sí se ha estado reformando, pues inventar alguna otra estructura que formalice las vías de transmisión de estos $100 millones aproximadamente a Centroamérica, porque le va a hacer bien al país, le va a hacer bien a los esquemas de rendición de cuentas y transparencia y seguimiento que hacen tanto funcionarios dedicados a la cooperación como académicos y terceros actores internacionales. En definitiva, el tema es apasionante y creo que en estos 10 años, en materia de institucionalidad, hemos aprendido, en síntesis, que la cooperación se hace con base en 2 ingredientes fundamentales. Por un lado, los ejes programáticos e institucionales, pero también a la luz del necesario pragmatismo que toda política exterior y toda política de cooperación también debe tener y debe suministrarse
para que continúen existiendo incentivos para que los países le dediquen, como decía Martín, tiempo, dinero, esfuerzo personal, desgaste político a esta interesantísima actividad que debe tener una tendencia a ser una política no solo de gobierno, sino de Estado. ¿Alguna otra, Neidy, alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento por parte del público, por parte de Angélica, tuya, de Bernadette, de Bárbara, de Alisa? Me encanta que sea un panel también alimentado de mujeres. Eso es fundamental en estos tiempos. Adelante, abrimos los micrófonos, por favor. Hasta el momento, Neidy, que tú lo indiques. Gracias, Juan Pablo. Pues nos quedan unos minutitos, pero ya que me das la palabra, aprovecho para saludar a todos los que en Facebook nos están mandando sus comentarios, especialmente desde Puebla y la Ciudad de México, y tenemos también varias profesoras investigadoras, un par también de colegas de la REMESID. Última pregunta específicamente para el embajador Bruno, que nos plantea Adolfo Quintero de la UDLAP. Si pregunta él, con base en la proyección de que México está destinado a ser una de las principales economías en el orden mundial, ¿cómo visualiza usted, el embajador, a nuestro país en el tema de la cooperación internacional, especialmente ante la reducción del impulso tecnológico, académico, y visto desde el lugar, especialmente desde donde usted está en Corea? ¿Qué opina con ese país que crece de manera sobresaliente en esos rubros? Una pregunta larga, pero bueno, me parece que te preguntan sobre la tecnología y el papel de México en esto. Y es la última que tenemos, Juan Pablo. Los demás comentarios que ya se hicieron en la mesa. Lamentable que desde Presidencia se critique el financiamiento a sociedad civil desde la cooperación internacional, también señaló por ahí alguien. Y bueno, un comentario también sobre el registro, pero adelante, Juan Pablo. Perdón, Bruno. Muchas gracias. Muy buena pregunta, pero antes yo quisiera reconocer en el auditorio a un testigo muy cercano de la evolución de la AMEXID en sus primeros años, que es Miguel Ángel Encinas de la AECID. Yo creo, Miguel Ángel, pues que has estado recordando mucho esos tiempos en que tú viviste esa transformación de la cooperación mexicana, en que creo yo que iba ganando en esta mayor sofisticación, mayor certeza en sí misma. Estaba yo reflexionando que, por ejemplo, la constitución de un fondo conjunto México-Uruguay, así como ya existía un fondo México-España, pues el fondo México-Uruguay se constituyó gracias a que existió una visión de largo plazo en la agencia, decir, bueno, repliquemos los éxitos, las buenas prácticas, como fue este primer fondo con España. Se constituyó luego el fondo con Chile y finalmente con Uruguay. Para mí son ejemplos patentes de una construcción institucional de cooperación directamente con otros países. A futuro, yo veo que México mantiene una responsabilidad internacional de solidaridad. Esto es muy importante. México nunca ha dejado de verse como un actor internacional responsable, solidario, y en particular con sus vecinos más próximos. Y qué ejemplo más patente, sino el que mencionó en un inicio Carlos Castillo, con el programa de cooperación más ambicioso de las últimas décadas, que es este doble proyecto, además pionero, tratándose de un esquema de intervención directa en
3 países vecinos. Habrá que estudiar, los académicos que nos escuchan, habrá que estudiar la novedad de la cooperación internacional que está introduciendo México a través de estas transferencias directas a población de Guatemala, Honduras y El Salvador. Otra novedad que trae esta cooperación es, además de que haya venido de una visión presidencial, cosa que no se había visto en muchos años, es el hecho de que la agencia se volvió ejecutora de cooperación. De este tema no hemos hablado, pero la AMEXID siempre fue coordinadora de proyectos. Nosotros no tenemos expertos, no contratamos dentro de la agencia expertos en áreas concretas de cooperación, como sí existen en varias agencias. Tienes, por ejemplo, en Canadá, pues tienes expertos en cooperación en salud o expertos en cooperación técnica, en minería, adentro de la misma agencia de cooperación. Nosotros no. Y sin embargo, estamos ejecutando directamente desde la AMEXID un proyecto tan vasto y tan complejo como el que se está llevando a cabo en Centroamérica. A futuro yo veo un México con este compromiso. Obviamente, ¿cómo va a ir evolucionando? No sé. El hecho es que Martín habló de este dinamismo permanente, también lo comentó Leire. Los tiempos cambian, las modalidades, los actores, los intereses, pues México va a seguir evolucionando de manera pragmática y pues me parece que así hay que verlo, todavía no con dimensiones como las de un país como Corea, que tiene una maquinaria de cooperación internacional, pues como la española. Estamos hablando de cientos de millones de dólares o de euros, con un aparato de cooperación impresionante. Nosotros estamos todavía a niveles modestos, hay que decirlo, modestos a nivel de capacidades. Pero yo soy optimista acerca de este futuro de la cooperación mexicana, sobre todo porque la voluntad política, el liderazgo político que mencionó Martín, ahí está. Efectivamente, y Bruno en su libro nos señala que cuando hay voluntad política al más alto nivel, en el caso mexicano y seguramente en otros países, es cuando la cooperación da saltos enormes, cualitativos, y esto es lo que en sentido positivo está ocurriendo en nuestro país. Nunca habíamos escuchado a un presidente hablar en plazas públicas o en el Zócalo explícitamente sobre cooperación internacional para el desarrollo. Eso es positivo. Por otro lado, y para concluir, en el marco de estos 10 años de la entrada en vigor de la ley, el punto fuerte, el elemento central de su contenido, el sistema de cooperación internacional, debo repetirlo, se encuentra, digamos, en un impasse. La MECID debe reformarse, el PROCID debe existir, el RENCID debe actualizar sus datos, 4 años de rezago, el fondo, algo debe hacerse con el fondo, y en ese sentido, esto nos recuerda una cosa muy básica y elemental. Aunque la cooperación internacional para el desarrollo es un principio normativo de la política exterior, que eso es mucho, pues al fin y al cabo, en el terreno, en la práctica, en la vida cotidiana, eso es insuficiente. Para reforzar esos principios, precisamente existen estrategias como la institucionalidad, para fundamentar, para arraigar, para consolidar y en definitiva material esos principios en normativas de obligada referencia y cumplimiento e instituciones. Y ese es el camino y esa es la encrucijada en la cual México en lo nacional se encuentra.
Yo celebro este encuentro y me quedo con una idea fuerza del embajador Bruno Figueroa. Es importante continuar estudiando esta novedad de la cooperación mexicana, que es distinta respecto a lo que se hacía apenas hace 3 años en materia de mayor corresponsabilidad horizontal y cofinanciamiento, pero hablando por la academia, para ello necesitamos datos, necesitamos más información, necesitamos fuentes públicas que le den seguimiento a los avances y al estatus actual de ese interesantísimo ejercicio que debe sustentarse en procedimientos claros y reglas de operación que sean conocidas por todas y por todos. Eso, en definitiva, son elementos claves a favor de una institucionalidad de la cooperación mexicana más puntual, más eficaz y acorde a los desafiantes tiempos que encaramos en este país y a nivel regional y global, en particular de cara a la COVID-19. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por esta estupenda sesión. El principal beneficiado es un servidor porque aprendo de grandes expertos y expertas, una mesa integral. Yo agradezco al Instituto Mora, a la doctora Gabriela Sánchez, a Neidy Cruz y a todo su equipo colaborador que de pronto no se ven en las pantallas por este trabajo de forma y de fondo para hacer un ejercicio de cooperación intranacional e internacional para analizar los desafíos de la cooperación mexicana a 10 años de la entrada en vigor de su ley. Muchísimas gracias y los invitamos para que participen a partir de mañana en otras mesas muy interesantes sobre estos tópicos que a todas y a todos nos apasionan. Neidy, adelante, si gustas decir una Muchas palabra gracias, Juan final. Pablo. No, para nada, Excelente. pues muchas gracias en nombre del comité organizador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, y por supuesto la Network of Southern Think Tanks, Capítulo México, NEST México. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por esta jornada larga, gracias, buenas noches al embajador Figueroa, que sabemos que allá en Corea ya son pasaditas de la medianoche. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu paciencia. Gracias también en España a Martín, a Puebla, Ciudad de México, a todas, a los alumnos, a las alumnas de nuestra maestría, que esperemos que sea de motivación, de riqueza, y pues por supuesto a todos los que nos estuvieron acompañando por Facebook. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana, 9 de la mañana, con la mesa sobre actores de la cooperación mexicana más allá del gobierno federal. Tengan una linda tarde. Gracias, Juan Pablo. Gracias.